Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos permites, que nos das de estar aquí una vez más en tu casa, Señor, con el propósito de alabarte, de bendecirte, de exponer tu palabra, Señor, a este grupo de hermanos, de hermanas. Gracias por ese honor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que prepares nuestras vidas, que hables a nuestros corazones a través del mensaje de hoy. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue con poder, que podamos, Señor, recibirla con humildad y dejar que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy estamos en la segunda parte de la serie de mensajes titulada Enraizados. Los que no estuvieron aquí la semana pasada, empezamos una serie de 4 mensajes que se titula Enraizado, Arraigado. Estuvimos hablando en la primera parte acerca de cómo Dios quiere que nosotros llevemos, como hijos de Dios, llevemos una vida enraizada, una vida arraigada, apegada a Jesucristo, porque ese es el propósito. Dice la palabra de Dios que somos como un árbol, que como las ramas de un árbol tenemos que estar pegadas a él, al tronco, para poder ser alimentadas de ese tronco, de esas raíces. Y si nosotros estamos separadas de ese árbol, nada somos. Entonces Dios quiere que nosotros nos aferremos a él, nos arraiguemos para cuando viene el momento difícil, el momento de prueba, de lucha, esa confianza que tenemos a él, de estar pegados a él, arraigados en él, enraizados a él, podamos resistir las pruebas, las tormentas que vienen a nuestras vidas. El tema fue de que cómo podemos entender como hijos de Dios que Cristo no solamente vivió, en primer lugar, no solamente vivió y murió y fue crucificado, pero que Él vive aún en nuestras vidas, que Él está presente en cada momento de nuestras vidas. Él no quedó ahí sepultado, Él no quedó como cualquier otro líder religioso que mueren y sus cuerpos están ahí en la tumba. Él resucitó y vive para siempre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Cristo vive. En segundo lugar, aprendimos que no solamente como hijos de Dios tenemos que saber que Cristo vive, que vivió y que vive en nuestras vidas, pero que también hemos experimentado su presencia en nuestras vidas, que hemos de alguna manera sido tocados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo aquel creyente que ha dicho, pues yo entiendo, yo sé que Cristo vive, que Cristo vivió y murió por mí, pero no ha experimentado ese toque especial del Espíritu Santo en su vida, necesita dar ese paso, dejar que la presencia de Dios venga y transforme su vida en las áreas que están siendo débiles en nosotros, en las áreas que necesitamos fortalecer como creyentes. También, en tercer lugar, aprendimos que no solamente tenemos que saber que Cristo vivió, que Cristo aún vive en nosotros y que lo experimentamos en nuestras vidas día con día, pero en tercer lugar tenemos que compartir esa experiencia personal que hemos tenido con Dios, con las demás personas. Tenemos que compartirlo, porque el llamado para nosotros como creyentes no nos ha llamado Dios solamente a aceptar a Cristo y a sentarnos ahí en una banca cada domingo a escuchar el mensaje y allí quedó todo. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, a hablarle al perdido, a compartir las buenas nuevas de salvación. Y si tú no lo has hecho, quizás tú dices, pues yo he experimentado la presencia de Dios, pero no he compartido ese mensaje, esa experiencia personal que he tenido con Él. Entonces Dios quiere que demos ese paso, que le pidamos dirección a Dios y que digamos, Señor, úsame. Yo quiero alcanzar al perdido, yo quiero ser un vaso que tú uses. Porque cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con el que no conoce de Cristo, nosotros experimentamos un gozo. Ese gozo es cumplido solamente cuando tú compartes a Dios, compartes a Cristo con aquellos que no lo conocen. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Si tú no tienes el gozo de Cristo en tu corazón, es porque algo anda mal. Tienes que hablarle a alguien de Él, compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces el tema de hoy es la parte número 2, que se titula Un caminar enraizado. Todos estos 4 temas van a ser
con el propósito de entender, con el tema de estar enraizados a Dios, enraizados en Cristo. Y este es un caminar enraizado. Muchas veces oímos que dice uno, el caminar cristiano es difícil, no es fácil, pero yo creo que si estamos apegados a Él, Dios lo hace más fácil, amén. Él dice que llevemos nuestras cargas a Él y Él las va a hacer más ligeras para nosotros, que nos apeguemos a Él, que confiemos en Él, porque Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará, pero sí tenemos que estar aferrados a Él en nuestro caminar cristiano. Entonces ahí en Colosenses, te pido que abras tu Biblia, capítulo 2 de Colosenses, versos 6 al 7, es un versículo que estuvimos leyendo la semana pasada, y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí viene la palabra clave en el mensaje de hoy, dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo quiero preguntarte en este día, damos gloria a Dios por su palabra, pero quiero preguntarte, ¿cómo nosotros podemos identificar a un creyente? ¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona dice que es cristiana? ¿Cómo podemos nosotros saber si nosotros mismos somos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos nosotros ver la diferencia, separar lo que es ser cristiano o ser religioso? Ese es el tema que vamos a estar viendo en este día. Esto es lo que vamos a tratar de aprender en este día. Muchas personas vienen a la iglesia cada domingo, muchas personas tienen su Biblia consigo todos los domingos, aún en el carro, tienen una Biblia en el carro, en la oficina, en el trabajo, en la casa, en la sala, a la entrada de la casa, en la mesa de centro. Muchas personas usan ropa donde aparentemente cree uno que las personas son cristianas por los letreros, por la propaganda o la información que dice esa ropa. Cristo te ama, Dios es amor. Inclusive en los carros vemos que mucha gente tiene calcomanías donde dice Cristo vive, donde dice Dios es amor, donde dice si así de cerca estás siguiendo a Cristo, como sigues este carro y cosas así. Entonces nosotros creemos que eso es lo que hace la diferencia, lo que identifica a un creyente, a un cristiano verdadero. Pero muchas veces nos equivocamos, muchas veces sabemos que no eso es lo que distingue a un creyente, a un cristiano verdadero. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Lo exterior, lo que nosotros mostramos exteriormente, no es lo que define qué tan creyentes somos, qué tan cristianos, qué tan espirituales somos. Lo que realmente define a un creyente es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros practicamos. Una vez que recibimos la palabra, el mensaje de Dios, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Lo estamos viviendo, lo estamos poniendo por obra o solamente nos estamos llenando de conocimiento? Eso es lo que realmente identifica cuando una persona es creyente o solamente está fingiendo el ser creyente. Amén. Aún nosotros mismos muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero en este mensaje vamos a aprender lo que es ser un hijo de Dios y lo que es ser un creyente que está fingiendo ser hijo de Dios. Lo que quiero decir es que si estamos practicando lo que aprendemos aquí cada domingo en la iglesia, si estamos viviendo, poniendo por obra lo que venimos y aprendemos el domingo, ¿cómo se identifica un cristiano? ¿Cómo sabemos si alguien es cristiano? En el libro de Primera de Juan, que es donde vamos a estar basando la mayoría de nuestros siguientes dos partes de esta serie de mensajes, se escribió, como lo dijimos la semana pasada, a un grupo de personas que aún había personas que habían vivido y estado con Jesucristo cuando Él vivió aquí en esta tierra. Pero había otras generaciones donde ya solamente la información la habían recibido de alguien más. Y mirábamos la semana pasada que cuando nosotros recibimos información o un mensaje de la Biblia, entre más pasan las generaciones es más difícil creerlas. ¿Cuántos saben que ahora los jóvenes es muy difícil convencerlos de que Cristo vive?
¿Por qué? Por las cosas que están viviendo en las calles, lo que tienen en el internet, en la televisión. Es difícil convencer a los jóvenes, especialmente aquellos que no han venido a Cristo a través de sus padres, cuando sus padres han sido creyentes, sus abuelos, sus antecesores han estado en los caminos de Dios. Es difícil. Es fácil cuando tú has nacido en una casa, en un hogar, en una familia cristiana. Es fácil creer porque en eso has vivido. Pero cuando venimos a Cristo, donde solamente lo hemos creído por fe, a veces cuesta, y más con los jóvenes, porque son generaciones que han estado más alejados de la realidad, de lo que se vivió en el pasado. Así es, en este libro el apóstol Juan está tratando de convencer a este grupo de personas de que Cristo vive, y que el vivir una vida cristiana no quiere decir solamente tener conocimiento de lo que pasó, de lo que recibimos, de lo que aprendimos de Él, sino también es vivirlo, ponerlo por obra en nuestras vidas, practicar lo que realmente hemos aprendido de Él. Juan lo que les estaba tratando de enseñar aquí a este grupo de personas es cómo debe ser un verdadero cristiano, y eso aplica también ahora en nuestras vidas, en la actualidad. ¿Cómo debe de ser un verdadero cristiano? ¿Cómo es como nosotros nos identificamos si realmente somos cristianos o no? En este mensaje vamos a aprender 3 cosas bien importantes que un creyente debe de saber. Primero, número 1, tenemos que aprender que la luz revela todo. ¿Cuántos saben que la luz no puede estar con las tinieblas? Amén. Donde hay luz no hay tinieblas. A veces estamos limpiando la casa, estamos limpiando el carro, y si está oscuro, nosotros sabemos que va a quedar sucio ese carro o esa casa, ese piso, porque no vemos los defectos, no vemos la suciedad. Pero cuando viene la luz, eso nos revela todo, no deja nada oculto, y podemos hacer el trabajo con más facilidad. Entonces vemos aquí, número 1, que la luz revela todo, no cubre nada, trae todo a transparencia, lo podemos ver con más facilidad. En 1 de Juan capítulo 1, versos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Mira lo que dice aquí nos dice que en Dios no puede haber tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es luz. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, no podemos mezclar las tinieblas con la luz. No pueden estar de la mano, no pueden estar juntos. Cuando hay oscuridad, si ahorita mismo apagamos estas luces de aquí, nos quedamos como ciegos, sin ver, sin poder ver lo que hay aquí adentro en el edificio. Y si encendemos la luz, eso nos revela todo lo que hay aquí. No puede estar la oscuridad y las tinieblas juntos. Si Dios es luz, nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser luz. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si decimos, dice allí en el siguiente versículo, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Si un creyente dice que es hijo de Dios, que es cristiano, pero anda en tinieblas, entonces es mentiroso, dice la palabra de Dios. Amén. Y mentimos y no practicamos la verdad. No podemos estar en la casa de Dios el domingo y en la calle el fin de semana o durante la semana haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Dice en el verso 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es un privilegio ser hijos de Dios, pero tenemos que andar en luz. Si estamos aquí es porque nosotros queremos crecer, queremos aprender, ¿cierto o no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Solamente por cumplir con un día más de ir a la iglesia? ¿O porque queremos crecer espiritualmente? ¿Cuál es el propósito que te ha traído a ti en este día a la iglesia? ¿El que alguien más te mire? ¿El que vean que ya viniste a cumplir un día más y que digan, pues sí, el hermano o la hermana vinieron a la iglesia y qué bueno, que Dios los bendiga y
¿Ese es el propósito o es crecer, madurar en las cosas espirituales? Amén. Venimos aquí a adorar a Dios, a exaltar su nombre a través de la alabanza, a compartir, a convivir con nuestros hermanos, hermanas, pero también tenemos que crecer, madurar espiritualmente, no quedarnos ahí limitados, no quedarnos conformados a lo que sabemos, a lo que conocemos. Tenemos que crecer, pero muchos vienen con una idea de decir, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, pero quiero aprender palabra profunda, palabra sólida, porque a muchos no les damos gusto aquí. Muchos creen que lo que predicamos aquí es cualquier cosa, poca cosa. Y dicen, no, yo quiero palabra profunda, palabra fuerte, palabra que sea sólida, no leche espiritual. Y muchos se han ido, han llegado y dicen, no, eso a mí no me llena, eso yo necesito algo más profundo. Pero cada uno podemos tener diferentes opiniones de lo que es la palabra profunda. Yo no sé tú cuál es tu opinión en qué es palabra profunda, palabra sólida, pero la palabra profunda no necesariamente es ir muy profundo en la Biblia, en el hebreo, en el griego y decir, wow, qué erudito y qué conocimiento y qué sabiduría. Eso no necesariamente es palabra profunda. Palabra profunda puede ser bien sencilla, pero aplicarla y ponerla por obra en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve conocer la Biblia de lado a lado y no ponerla por obra en nuestras vidas? Amén. ¿De qué nos sirve conocer y ser unos sabios, unos eruditos en las cosas espirituales, pero vivir en tinieblas? Y aquí lo que Juan les está diciendo a este grupo de personas es, solamente es algo sencillo, él no va muy profundo. A veces personas quieren ir muy profundo en la enseñanza, en la palabra de Dios, pero van tan profundo que no entiende uno nada cuando hablan, porque está muy profunda la palabra de Dios. Y la palabra tan simple, tan sencilla, que Juan aquí les dice, enciende la luz en tu vida. Deja que la luz de Cristo brille en ti. Así una palabra tan sencilla, pero si no la ponemos por obra, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Él miraba que la gente era religiosa. En este grupo de personas al que él se dirigía había muchos falsos maestros que ellos creían que practicar la vida como quisieran, hacer malas obras, cosas raras, pecar, no era nada que iba a afectar sus vidas espirituales. Creían ellos que lo espiritual era algo muy separado de la vida carnal, y ellos podían hacer lo que quisieran, pero según ellos su vida espiritual estaba bien. Ellos iban a ser salvos, iban a ir a la presencia de Dios y no iba a pasar nada, porque no tenía nada que ver las cosas de la carne con lo espiritual. Ellos se llamaban gnósticos, los que practican el gnosticismo. Entonces había falsos maestros, y a estos maestros, falsos maestros, Juan se dirigía. Muchos creemos que el ir a lo profundo es enfocarnos en versículos o en textos o en temas como la salvación o como el bautismo o como los temas del apocalipsis, de los tiempos finales, y solamente creemos que eso es muy profundo en la palabra de Dios. Pero aquí Juan les hablaba a este grupo de personas algo muy simple pero muy profundo. Si tú quieres saber si alguien realmente es cristiano, no le preguntes ¿qué tanto sabes de la Biblia? ¿A qué escuela fuiste a estudiar? ¿A qué colegio? ¿A qué instituto bíblico fuiste? ¿Cuánto conocimiento tienes de la palabra de Dios? Pregúntale cómo está viviendo su vida delante de Dios. No solamente en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vamos. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es llevar a Cristo, llevar la luz de Dios con nosotros a donde quiera que vamos. Si nosotros no vivimos, no dejamos que la luz de Cristo brille en nosotros, solamente estamos siendo religiosos, como este grupo de personas que estaba aquí, al que Juan les hablaba. Ve en el versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto no es nada nuevo, porque sabemos que Dios es luz desde el principio. Amén. No era nada profundo, no era nada que los demás no sabían, no conocían. Era algo sencillo. Dios es luz desde el principio, siempre ha sido luz. La luz ha estado en él todo el tiempo.
En Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, miraba yo que es como una caja de madera, de algún material que se usaba para medir maíz o granos. Pero si pones esa caja volteada y pones una luz abajo de esa caja, ¿de qué sirve? No alumbra, no da luz a las personas. Así es lo que comparaba aquí en Mateo. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos ser luz? Dice aquí que nuestras obras sean buenas, que dice: así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Cuando tú ves a alguien que dice que es hijo de Dios, que es cristiano, que es creyente, pero lo ves vivir en tinieblas, tú puedes darte cuenta. Y no es juzgar. Muchas veces dicen: hermano, pero eso es juzgar a los demás. Pero también la Biblia dice que podemos probar a los espíritus. Amén. No es juzgar, es decir, realmente cuando alguien me va a enseñar algo, es con el plan de enseñarme, de crecer, de aprender, o es simplemente algo de conocimiento y practicar una religión, sino que tenemos que ver frutos en las personas. La luz no puede estar con las tinieblas. No podemos predicar una cosa y vivir otra cosa en la calle. Tenemos que ser luz donde quiera que vayamos, que la gente vea las obras y de esa manera glorifiquemos al Padre que está en los cielos. No solamente Dios es luz, pero nosotros como sus hijos tenemos que ser luz. En Juan aquí vemos que está tratando de decir al pueblo judío que la luz no es solamente el conocimiento que ellos tenían, sino es la santidad que debemos de vivir delante de Dios. Porque el conocimiento no nos hace santos. Podemos saber mucho, conocer mucho, pero ¿qué es lo que estamos viviendo? Dios quiere santidad, así como Él es santo, Dios quiere que también nosotros como sus hijos seamos santos. Amén. No podemos mezclar las dos cosas. En este grupo de judíos ya miramos que había personas que eran solamente religiosos. A estas personas Juan les estaba tratando de decir: la luz de Dios no es el conocimiento, es la santidad en la que ustedes están viviendo o en las que deben de vivir. Primera de Juan capítulo 1 verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos, somos mentirosos. Y la gente empieza a ver eso. No necesitamos mucho convencer a la persona. Ellos lo ven. ¿Qué haría Dios si Él fuera con nosotros en el trabajo, en la tienda, en la escuela, y nos escuchara hablar lo que hablamos y decir y mirar lo que vemos y conversar con los demás, entrar en conversaciones que no le agradan a Dios? Pero se nos olvida muchas veces que Dios está ahí en cada momento con nosotros. Yo creo que cada uno de ustedes tienen un trabajo en la escuela, hay reglas donde tenemos que someternos a esas reglas, y muchas veces, les voy a dar un ejemplo. En mi trabajo tenemos una reunión de seguridad cada mañana. Antes de empezar el trabajo tenemos una reunión de seguridad, y esa reunión se imprime una hoja, y esa hoja nos dice un tema diferente en cada día. Cómo podemos actuar cuando hay un incendio en la fábrica, qué son los pasos a seguir, y se repite cada año porque cada día es diferente tema. El siguiente día es cómo revisar los frenos del camión que yo manejo, cómo cuando me voy a dar de reversa tengo que salirme de la cabina y ir atrás y mirar que no haya nada. Aunque ya sé que no hay nada, pero la regla es que me tengo que salir de la cabina y ir a mirar atrás.
Y es una serie de reglamentos, es una serie de medidas de seguridad que tenemos que seguir. Y llega el momento en que la misma clase se vuelve a repetir. Otra vez empezamos con el fuego y que tienes que usar el extinguidor de fuego de esta manera y que tienes que hacer estos pasos. Y llega un momento en que te las aprendes de memoria, todas las reglas, todos los pasos a seguir. Y cada día se repite lo mismo. Pero la diferencia está, ¿estamos obedeciendo esas reglas o solamente las conocemos de memoria? Hace una diferencia muy grande cuando en el trabajo nos dicen, mira, aquí tus responsabilidades son estas, pero ¿las estás poniendo por obra? ¿Qué estamos haciendo con esos pasos de seguridad? ¿Los seguimos al pie de la letra o solamente, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo escuché? Eso es conocimiento, pero cuando llegue el momento que yo me voy a estacionar y tengo que darme de reversa, me salgo atrás a mirar si hay algo que le pueda pegar. Eso ya depende de mí, si lo obedezco o lo desobedezco. Así es lo que Juan está diciendo aquí. Conocemos mucho, pero no ponemos en práctica lo que conocemos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. El segundo punto que tenemos que podemos aprender aquí en este mensaje es: guarda sus mandamientos y vive tu fe. Y esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros como humanos, como creyentes, siempre nos cuesta someternos a alguien o a algo. No nos gusta cuando nos dicen te tienes que someter a tus autoridades, a tus superiores, a tus maestros, a tus líderes, a tus supervisores. Humanamente no nos gusta someternos, y aquí es donde muchos batallamos con esto. Tenemos que guardar sus mandamientos y vivir nuestra fe. Este es un tema difícil que no lo recibimos con mucho gusto. No nos gusta. Podemos conocer los mandamientos, pero no ponerlos por obra. Amén. Y Él nos dice, guarda sus mandamientos, obedécelos. En Marcos, no está allí en las notas, en la pantalla, pero en Marcos, ustedes saben la historia del joven rico cuando le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le responde Jesús, ¿tú conoces los mandamientos? Amén. Todos conocemos los mandamientos de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Pero los ponemos por obra, los seguimos. Y este joven le dice, yo los conozco desde que era pequeño. Pero le dice Jesús, pero una cosa no has hecho. Tienes que vender tus bienes y dárselo a los pobres. Y eso lo entristeció a él. Porque siempre hay algo que nos cuesta deshacernos, nos cuesta obedecer a Dios. Entonces, vemos que todos humanamente batallamos cuando se trata de guardar los mandamientos. Hablábamos con un hermano, el hermano Iván, el jueves después de la práctica, nos fuimos a tomar un cafecito ahí a algún lugar y hablábamos de eso, de que muchas veces él me decía, hermano, el liderazgo es difícil, su trabajo de usted es difícil. Y le digo, sí, ¿por qué, hermano? Dice, ¿por qué? Porque usted muchas veces tiene que escuchar a muchas personas que vienen con diferentes ideas y tratar de darles gusto a todos. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a lo que ya está establecido en la iglesia. Y imagínense, vienen personas de diferentes iglesias con diferentes ideas y no podemos darle gusto a todos de decir lo vamos a hacer igual como tú dices. ¿Por qué? Porque entonces estaría habiendo muchos cambios en la congregación y no se puede dar gusto a toda la gente cuando traen diferentes ideas, y a mucha gente no le gusta que le digan, pues aquí la estructura de la iglesia es así y funciona de esta manera y tenemos que someternos a las autoridades. No le gusta a la gente, pero Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. Tenemos que obedecerlo a Él y vivir nuestra fe, más cuando hay algo que nos cuesta. A veces no a todos nos cuesta trabajo obedecer alguna cosa. Algunos somos más difíciles de obedecer alguna cosa, a otros otra. Hay ciertas cosas que muchos lo hacen con facilidad y otros no.
otros batallan para someterse. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Gloria a Dios por su palabra. Pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira cómo nos dice aquí Juan, cómo debemos identificar a una persona que dice que es creyente. Si nosotros guardamos sus mandamientos, lo obedecemos, andamos como él anduvo, entonces somos hijos de Dios, andamos en luz. Desafortunadamente hay muchas personas que las vemos en la iglesia y aparentemente son creyentes, pero hacen cosas raras, cosas que no le agradan a Dios, y desafortunadamente esas personas son tropiezo para otros que van empezando. Amén. No sé si te ha tocado ver eso en iglesias, que tú ves personas que tienen años en la iglesia, pero actúan como si no fueran creyentes. Y hay personas que empiezan a venir a la iglesia o acaban de aceptar a Cristo y ven estas cosas de personas que ya son supuestamente maduras y terminan dejando de venir a la iglesia por el mal testimonio de otros que ya están en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que vivir en luz, no en tinieblas. Juan dice en estos versículos: si quieres saber quién es un verdadero creyente, no les preguntes cuánto sabes, cuánto tiempo tienes en la iglesia, cuánto conoces. Mira cómo viven, mira lo que hacen, mira lo que hablan, mira a qué lugares van, mira qué es lo que practican durante la semana cuando no están aquí en la iglesia. Tenemos que tener cuidado porque muchas personas pueden ser dañadas por lo que ven en nosotros, con nuestra actitud, con nuestro ejemplo. ¿Cómo podemos demostrar que somos verdaderamente cristianos? ¿Cómo podemos saber si alguien es cristiano o nosotros mismos somos cristianos? Guardando sus mandamientos. Si alguien guarda sus mandamientos, verdaderamente estamos en Cristo. Mira el versículo 6 de Primera de Juan capítulo 2, ahí lo que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él cuando anduvo aquí en la tierra? Con humildad, en obediencia, siendo manso, siendo humilde. Debemos demostrar que lo que hablamos, lo que le decimos a la demás gente, eso encaja con nuestra forma de vivir. Porque tú le puedes decir a una persona que conoces de Dios, pero lo que tú vives no encaja con eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Hay una manera que podemos utilizar para que se nos haga fácil el obedecer a Dios, el guardar sus mandamientos. Y esto es, si nosotros pensáramos que Jesús estuviera en nuestro lugar, que tomara el lugar de nosotros como esposo, ¿qué sería lo que Jesús le diría a una esposa? ¿Cómo la trataría? ¿Cómo sería el trato? O a nuestros hijos, ¿cómo sería Jesús cuando Él trata a nuestros hijos? ¿Qué palabras les diría? ¿Cómo los aconsejaría? ¿Con gritos, con maldiciones, con palabras que los ofenden, que los llenan de ira? ¿Cómo sería Jesús tratando a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros trataríamos a nuestros supervisores? ¿Cómo Jesús los trataría si Él fuera como un empleado? ¿Cómo Jesús actuaría si Él fuera el supervisor en una fábrica? ¿Cómo les hablaría a la gente de una fábrica? Y si nosotros tenemos una posición de supervisor o de patrón en algún trabajo, ¿cómo es como nosotros le hablamos a las personas? ¿Cómo les damos las órdenes? ¿Cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestros vecinos? Amén. Podemos pensar un poquito antes de actuar, antes de decir una cosa. ¿Cómo lo haría el Señor Jesús si Él estuviera en mi lugar, en la posición que yo tengo? Número 3, ¿qué es lo que podemos aprender de este mensaje? Tenemos que vivir auténticamente, no pretender ser cristiano.
no querer convencer a los demás que somos cristianos cuando saliendo de aquí somos una persona totalmente diferente. Tenemos que ser reales, tenemos que ser originales, legítimos. No como el billete ese que les decía que tiene uno que pasarle un lápiz o un color para ver si son genuinos o son falsos. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces lo que tenemos es creyentes que imitan ser cristianos, que creen aparentar ser cristianos. Yo no sé si ustedes han oído cuando un joven, yo lo he escuchado, hemos tenido conocimiento de personas jovencitos que les gusta vestirse como pandilleros, como cholos, pero no son. Simplemente les gusta esa manera de vestirse o de caminar o de actuar, pero en realidad no son. Y lo hemos oído muchas veces que dicen, pasó algo con un joven que andaba en pandillas, pero su mamá dice, no, él nunca anduvo, nunca estuvo en malos pasos, solamente se vestía y por el hecho de vestirse pagó las consecuencias. Muchas veces nosotros queremos también imitar, ser cristianos, pero solamente exteriormente, con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de traer calcomanías o ropa, o traer una Biblia en el brazo, o en el carro, o en la oficina, traer música cristiana en el carro y poner música cristiana en la casa. Pero ¿realmente estamos viviendo en luz como Dios quiere? Esa es la pregunta para ti. ¿Vivimos, actuamos o solamente pretendemos ser cristianos? Juan estaba tratando de enseñar cómo vivir un caminar enraizado a Cristo. Y ese es el tema de este día. Cómo vivir un caminar enraizado, apegado a Cristo. No fingido, no una fe fingida, no una fe dependiendo de mi mamá o de mi papá o de mi esposo, porque ellos son cristianos, yo también soy cristiano. Tenemos que tener una experiencia personal con Cristo. Juan está tratando de enseñar cómo vivir un caminar enraizado a Cristo. En primera de Juan capítulo 3, verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. Y es como que si nos está diciendo, hermanos, hermanas, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, esto es fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Wow. El que practica el pecado es del diablo. No lo dije yo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Nosotros tenemos las armas de Dios, las armas de Cristo. Para eso Cristo vino, para deshacer las obras del diablo. Pero si nosotros vivimos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Que sois hijos del diablo. Todo aquel, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú eres nacido de Dios, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, no puedes pecar. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto va directo. Juan no le da vueltas al asunto. Y muchas veces a nosotros nos cuesta decirle a las personas, ¿sabes qué? La Biblia dice esto. ¿Por qué? Porque se van a ofender. Pero Dios nos lo está diciendo a nosotros también, no solamente al que no conoce de Cristo. A nosotros como creyentes nos dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Amén. Palabras fuertes, pero que nos ayudan a meditar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos dejando que la luz de Cristo brille en nosotros? ¿O estamos viviendo en tinieblas? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan es claro en esto. Es fuerte, pero es la verdad. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con la gracia de Dios? ¿Quién puede ser perfecto? No está hablando de perfección.
Cuando Dios dice que no debemos de pecar, que un hijo de Dios no puede pecar, no practica el pecado, no está hablando de ser perfectos, está hablando de ir avanzando, de ir creciendo, de ir superando las fallas, los errores, los pecados, no quedarnos ahí estancados. Debe de haber un crecimiento, una madurez. No podemos ser los mismos cristianos que éramos hace 20 años cuando aceptamos a Cristo y seguir en tinieblas. Tiene que haber un avance espiritual. Muchos usan el nombre de la gracia. Estamos en la gracia como que si tienes una licencia para vivir y hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia de Dios. Pero la Biblia es clara. Hay un escritor, no sé si lo has escuchado, Charles Spurgeon, dice: entre más fe tienes en Él, en Dios, dice, más obediencia a Él tú mostrarás. Si tú dices que tienes fe en Dios, que crees en Dios, que eres hijo de Dios, tienes que mostrar esa fe. Amén. Dice, más obediencia a Él mostrarás. La Biblia habla de una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. ¿Cuántos han oído eso? Amén. La vieja naturaleza es el viejo hombre que había en nosotros antes de conocer a Cristo. En Romanos capítulo 6, versos 5 al 7 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahí habla de la vieja naturaleza, la vida pecaminosa, dice, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que crucificar la vieja naturaleza que había en nosotros, la naturaleza del pecado. No podemos vivir en tinieblas cuando ya Cristo vino a nosotros, porque Él es luz. No nos está diciendo que seamos perfectos, sino que haya progreso en la forma de vivir, en la forma de comportarnos. La nueva naturaleza, dice en Colosenses capítulo 3, versos 7 al 10, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿En qué? ¿De qué habla aquí? De las obras que practicábamos antes de venir a Cristo. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas que la Biblia habla aquí? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza y darle lugar al nuevo hombre que es Cristo, la vida que Cristo nos ha dado, la luz que está en nosotros, la luz de Dios que resplandece en nosotros. Verso 10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre, de la naturaleza nueva de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos deshacernos del viejo hombre? No pecando, apartándonos del mal, apartándonos del pecado. Ahí en el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Dios quiere que te apartes de eso, que dejes de mentir, que dejes de hablar malas palabras, que dejes de enojarte, de darle lugar a la ira, de blasfemar, de ser deshonesto, de mentirnos unos a los otros. Mucha gente lo hace con tanta facilidad que lo haces una vez y lo haces la segunda vez con más facilidad. Mientes y una mentira te lleva a otra mentira. Y se vuelve algo muy normal, algo muy natural. En 1 Corintios capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Aquí habla del viejo hombre, del hombre pecaminoso, del hombre natural, el hombre que pecó, que fue Adán. El postrer Adán, espíritu viviente. Ese fue Jesús. El hombre que no peca, el hombre que Dios quiere que viva en nosotros. Después de haber venido a los pies de Cristo, ¿cuál es el siguiente paso? El bautizarse. ¿Por qué? Porque con el bautismo nosotros estamos
declarando, estamos manifestando, estamos diciendo exteriormente lo que ya Cristo hizo interiormente en nosotros. Y a través del bautismo, en el sumergirnos completamente en agua, eso es como sepultar la vieja naturaleza de pecado y salir del agua una persona nueva, una vida nueva en nosotros. Entonces, si tú has aceptado a Cristo, si tú has creído que Cristo vino a morir por ti en la cruz, tenemos que dar el paso de obediencia que es el bautismo. En Lucas capítulo 3, 21 al 23 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando tú haces esa declaración públicamente que Cristo murió por ti y lo manifiestas a través del bautismo, Dios te está diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Así de que si hay alguien que no se ha bautizado y quiere dar ese paso de fe, el día 11 de septiembre puedes tomar esa decisión y a través de ese bautismo confirmar lo que Dios ya hizo interiormente en ti y afirmarte en Él y arraigarte en Él y enraizarte en Él, apegarte a Cristo, porque esa es la única manera que podemos dejar que la luz de Cristo brille en nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Cristo Jesús. Te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Cuántos hemos aprendido algo nuevo el día de hoy? No es palabra profunda, pero es una palabra sencilla que si la ponemos por obra, que si la vivimos, que si la practicamos, puede hacer la diferencia en nosotros. Amén. Hemos aprendido mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Número 1, no debemos cubrir el pecado. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo lo trae todo a la luz, a la claridad, a la transparencia. Deja que la luz de Cristo brille en ti. No cubras tu pecado, no trates de ocultar. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos. A Dios no lo podemos engañar. Número 2, tenemos que vivir nuestra fe, obedecer sus mandamientos. Si queremos que la luz de Cristo brille en nosotros, tenemos que obedecerlo a Él, obedecer su palabra. A veces nos cuesta, pero tenemos que pedirle ayuda a Dios y decir: Señor, ayúdame, yo quiero obedecer tus mandamientos. No perfecto, pero sí quiero progresar, quiero crecer, quiero madurar en el área espiritual. Y número 3, no debemos pretender lo que no somos. Si hay áreas en nuestras vidas que estamos fallando, tenemos que decirle: Señor, ayúdame, tú me conoces, tú sabes en qué te estoy fallando. Poner las cosas, las cargas, las luchas, las pruebas, lo que batallamos en quitar de nuestras vidas, dárselo a Él. Tenemos que ser reales, tenemos que ser genuinos con Él. Y para eso vino Él, para ayudarnos, para limpiarnos de todo pecado. Ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, yo te pido que ores conmigo para terminar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias por lo que tú eres para nosotros, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz para limpiarme, para darme vida eterna. Te doy gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Te doy gracias porque tú eres la luz del mundo, y si yo soy tu hijo, quiero ser luz también, Señor, delante del mundo, delante de los demás. Te pido que me ayudes, Padre. Ayúdame, Señor, en estas áreas donde necesito ser superado, donde necesito avanzar, crecer. Tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Quiero obedecerte, Señor. Quiero ser un testimonio para los demás. Quiero reflejar tu luz donde hay tinieblas, Padre. Pero te necesito, Señor. Te necesitamos, Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a ser mejores cada día. Si tú estás allí y necesitas oración, si necesitas que alguien ore por ti, yo te voy a pedir que pases al frente. Todos tenemos necesidades, de alguna manera, de otra, enfermedades, opresiones, luchas.
pruebas, problemas en el matrimonio, con los hijos. No te vayas en este día sin que alguien ore por ti. Pasa al frente, si tienes necesidad, le voy a pedir a mi hermana Sonia que pase y pueda ministrar a las personas que en este día digan: yo te necesito, Señor. Tú sabes mi vida, tú sabes mi corazón. Pasa al frente. Si yo te preguntara, muchos pueden decir: yo no tengo necesidad. Mentiríamos. Siempre hay necesidad. Si todo está bien en tu casa, hay personas que no conocen a Cristo en tu vida, en tu familia. ¿Por qué no pasas al frente y oramos juntos por ellos? ¿Por qué no pasas al frente si estás viviendo una situación difícil en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas, en el trabajo? Si hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas, donde estamos fallando a Dios, pasa al frente, queremos orar por ti. No te vayas como llegaste. Si hay algo que necesita ser restaurado, hay alguien que quiere orar por ti. También si hay alguien que no conoce a Cristo en este día, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, o si hay alguien que por alguna razón se alejó de Él, ahí donde tú estás, si te da pena pasar al frente, ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, te pido perdón, te pido que me ayudes, que me perdones, reconozco que te he fallado, reconozco que necesito salvación, reconozco que necesito perdón de pecados, creo que tú viniste a morir por mí en la cruz, que fuiste crucificado por mí. Te necesito, Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, perdóname. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi guía, mi maestro. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por ese sacrificio. Gracias por lo que has hecho en mí. Te damos gracias en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.